nos encontramos en nuestra sección de Visas Hoy. Tenemos a nuestro Jesús Hernández, nuestro consultor certificado de Canadá en cuanto a inmigración, y quisiéramos hablar respecto al tema de acción colectiva contra Inmigración Quebec. Actualmente, pues Jesús, ha habido bastantes cambios y ha habido la llamada de acción colectiva contra Inmigración Quebec, que fue autorizada el 19 de febrero pasado por la Corte Superior de Quebec. ¿Qué nos podemos esperar? Bueno, había que tener aquí, gracias Luis por la introducción, bueno, vamos a hablar de este tema para las personas que recibieron posiblemente un comunicado de Inmigración Quebec, que los que ya están en un proceso de inmigración por vía del Quebec o los que hicieron un proceso anterior y mismo si les fue rechazado, el gobierno a todo mundo envió un email a finales del mes de abril, hace unas semanas. Entonces, muchos se preguntaban, bueno, ¿y en qué consiste esa acción colectiva? Esta cápsula va exactamente para aquellos que recibieron este tipo de comunicación y que no sé qué hacer, en qué consiste, porque si leen los términos ahí sobre las condiciones, quién tiene el derecho a esta acción colectiva, pues es un poquito como en chino, realmente, porque no le van a entender mucho la decisión, pero voy a hacerlo yo de manera muy simple y clara para poder comprender bien de qué se trata. Vamos a hacer una pequeña digamos, unos conceptos que nos van a ayudar mucho y poder comprender al día de hoy cómo es que llegamos a este tipo de acción. Bien, los procesos de inmigración en Quebec, las aplicaciones, recuerden que se hacen al día de hoy de manera electrónica, pero antes de noviembre del 2015 se hacían en papel. Entonces las personas que hacían el depósito, pagaban más o menos $750 en aquella época y esperaban a que les dieran la respuesta. Esa era la parte 1. La parte 2, un término y un concepto clave acá es el examen preliminar, ¿sí? Porque eso es lo que va a determinar el recurso. El examen preliminar es la evaluación de las aplicaciones que se hace después de que aplicaste, a lo mejor algunos meses o años después. No todo el mundo lo trataban igual, dependiendo el tipo de expediente, la profesión en demanda, etcétera, etcétera, la zona geográfica. Entonces, eso hacía que el gobierno dilatara hasta años en responder. Bueno, entonces, en el momento en que yo hago mi aplicación, que en el 2015, o los que ahora lo hacen de manera electrónica y que ganaron un cupo del 15 para el día de hoy, pues dicen, bueno, estoy esperando mi decisión. Bueno, ahora, en ese caso, el gobierno hace el examen preliminar. ¿Okay? ¿Cuál es el examen preliminar? Es cuando te llega la evaluación de que tu aplicación, cómo está, cómo lo estás considerando. Y esta es una ficha de evaluación. ¿Sí? Así como pueden ver en la pantalla, ahí hay una ficha de evaluación donde en la pantalla está diciendo claramente que dice examen preliminar. ¿Sí? No sé si logran ver en la pantalla. Creo que sí, ahí está ya. Examen preliminar. Ahí, donde hay una serie de puntos, un cuadrito donde hay puntos, en ese cuadro de puntos, claramente dice ahí que en ese momento de la evaluación estamos nosotros tomando sus puntos. Y le da al gobierno 90 días. Número 3, si la persona no cumplió los puntos, hay una intención de rechazo. En este caso, varias de las personas no cumplieron el puntaje. ¿Por qué? Porque a la mitad del camino el gobierno decidió cambiar las reglas del juego. Bueno, la intención de rechazo le dice tienes 90 días para completar tu información. Pero como yo tenía una profesión en demanda y había cambiado, pues ahora cambio. Entonces vamos a ver, por último, la selección. Es decir, la decisión final. Entre la aplicación y la decisión final, el gobierno cambió las reglas del juego. Muy bien. Ahora, ¿qué cambios hubo? Los que aplicaron en este proceso, los cambios que hubo fue, uno de los primeros cambios que realizó importantes fue el 1 de agosto del 2013. El 1 de agosto del 2013 el gobierno daba puntos por diferentes escalas de francés y en esa fecha dijo, voy a dar puntos pero a partir del B2 de francés. O sea que muchas de las personas ahí quedaron fuera. ¿Por qué? Pues porque no podían cumplir el B2 de francés. Oiga, pero cuando yo apliqué al mínimo un B1 me daba puntos y con ese puntito llegaba. Sí, pero pues ya cambiaron las reglas. El gobierno tiene el derecho a cambiar las reglas. Bueno, y ahora
también cambió la lista de profesiones en demanda. Pero para todas aquellas personas que les cambió las reglas y ya no pudieron aplicar, ¿hay una manera de cual puedan pedir un reembolso? Bueno, ese es el recurso colectivo. De hecho, el gobierno no consideró que cuando cambiaba las reglas, pues estaba haciéndolo a lo mejor un enriquecimiento, que es la aplicación que se hace legal, o con una especie de fraude, porque te pide un criterio, pagas, te cambio las reglas, me quedé con tu dinero porque estudié tu caso. Sí, entonces, ese es el recurso colectivo. El otro cambio que hubo fue el 8 de marzo del 2017, en el cual bajaron los puntos de profesión en demanda, ¿sí? Y aumentaron los puntos para la calificación. Antes eran 49, para solteros fueron 50. Antes eran 57, subieron a 59. Entonces, es la segunda fecha, 8 de marzo del 2017. El año pasado el gobierno cambió nuevamente los criterios y muchas de las personas que habían aplicado antes, pues ya no daban el nuevo puntaje. Bueno, como dice Liz, el gobierno no reembolsó el pago y en el momento en que cambió las reglas. Ahora, estamos hablando que la Corte Suprema de Quebec autorizó que las solicitudes rechazadas entre el 2009 y el 2017 reembolsaran el pago. ¿Sí? Ok, entonces, en este periodo, las que aplicaron del 2009 al 2017, pues el gobierno dijo, por favor, voy a necesitar que reembolsen el pago. Pero este es un recurso colectivo que no se ha finalizado. Hay dos tipos de personas en estos. Hay el grupo 1 y el grupo 2, los que llegaron con ese comunicado. ¿Quién es el grupo 1? No tuvo examen preliminar el 1 de agosto del 2013. O sea, yo deposité mi solicitud antes del 1 de agosto, me cambiaron las reglas el 1 de agosto y después me dijeron, los cambios son retroactivos. ¿Sí? Entonces, esas son las personas del grupo 1 y 2. Hay una cuestión técnica y legal de una frase que decía el formulario, pero no vamos a entrar en detalles. Y el grupo 3, los que hicieron su aplicación antes del 8 de marzo del 2017, varios hicieron con los cupos que ganaron del 2016, pero si en el momento en que fue el 8 de marzo no te habían hecho tu examen preliminar, o sea, la decisión, entonces, y después le hicieron posterior, pues en ese momento ya te les es retroactivo, hasta desde el momento en que lo aplicaste, dijo el gobierno, no, eso no se puede hacer. Bien, conclusión. La conclusión es la siguiente. Para las personas que le rechazaron su aplicación de certificado de Quebec y que su aplicación de Quebec fue antes del 1 de agosto del 2013 y fue estudiada después de esta fecha, pueden solicitar en el momento en que se terminalice el recurso, van a poder hacer el reembolso de esos 750, 780, según en el año que habían pagado. Y si la aplicación fue antes del 8 de marzo del 2017 y fue estudiada después, este reembolso puede darse si es que se gana el recurso colectivo, porque no se ha terminado. El gobierno envió una carta y dice, bueno, si quieres salirte del recurso colectivo, pues escríbenos. Bueno, en el fondo, ¿usted qué tiene que hacer? Nada, simplemente esperar que este recurso colectivo continúe, llegue a su fin y cuando se tenga esta posibilidad del reembolso, usted puede tener el reembolso de su aplicación que injustamente, tristemente, el gobierno tiene el sartén por la mano en cuanto a los criterios. Eso sí no podemos hacer nada que decir, bueno, aplíqueme la ley. Cuando yo entré, que era común que me decían, oiga, pero ¿por qué no me aplican a mí la reglamentación cuando yo lo deposité? No, porque no habíamos hecho su examen. Lo único que hizo fue depositar el expediente. El examen lo hacemos en el momento en que leemos sus documentos. Pero cuando lo hizo, lo hice 1 año, 2 años o meses después, y si hubo un cambio antes, pues le va a aplicar la nueva ley. De hecho, así funciona en inmigración. La nueva ley que se está en vigor es la que se les va a aplicar. Y para eso es importante tener un consultor para que les vea apoyando y dando información detallada para poderlo lograr. Por lo cual, como tú lo comentaste, es bastante importante tener un consultor, porque en ocasiones hay pasos que no sabemos, información que omitimos, tenemos bastantes dudas, bastantes preguntas que en muchas ocasiones la mejor manera de saberlo es tener un consultor que nos puede guiar para todo este proceso. Y pues si ustedes tienen preguntas respecto a esto, nos pueden escribir aquí abajo, nos pueden empezar a escribir, decir todas sus dudas. Recuerden que vamos a pasar a nuestra sección de Sé y Responde, en el cual Jesús nos responderá a todas estas dudas, preguntas, ya que Jesús es un representante legal en inmigración aquí en Canadá, por lo cual... Y en Quebec también, porque hay una reglamentación propia para los consultores de Quebec,
que nos permite entrar en contacto con el ministerio y evaluar las decisiones. Y algo simpático en este periodo, cuando las decisiones nos llegaron varios que eran negativas, porque les cambiaron las reglas del juego, en ese caso yo me di cuenta que había también errores técnicos al interior y algunas pudimos rescatar, no porque respetamos los puntos anteriores, sino porque había puntos que el oficial no estaba considerando y varios que les llegaba la negativa decían, no, pues ya no hay nada que hacer, me dijeron que no, pues ya no, y había errores en las decisiones que el momento en que enviaban, pero finalmente la decisión había sido antes. Yo me di cuenta en el sistema, cuando entrábamos a los archivos, que la decisión había sido antes y le decían, no, fue después. Entonces ahí ganamos algunos puntos de algunas personas, pero de ahora en adelante, las personas que tengan esta inquietud, SEI Canadá va a ofrecer gratuitamente a todos ellos, que no sean clientes tampoco, que nos contacten si son este tipo de casos. Vamos a darles una orientación y vamos a darle un seguimiento y también ver la posibilidad de si pueden aplicar nuevamente con los nuevos criterios que están en vigor. Bueno, pues muchas gracias, Jesús. Vamos a pasar a nuestra sección SEI Responde. No olviden dejarnos todos tus comentarios, todas sus preguntas, dudas, las estaremos respondiendo aquí. Les recuerdo, empiécenos a dejar. Si tienen alguna duda en particular, empiecen a hacerlo. También escríbanse en nuestra página de SEI Canadá y por supuesto en nuestra página de YouTube. Síganos en todos nuestros canales. Y vamos a un pequeño comercial y regresamos.